Muy buenas y bienvenidos a este vídeo, a esta pequeña masterclass donde vamos a estar hablando sobre asociaciones y fundaciones. Ya sabes que tenemos más vídeos aquí donde estamos hablando pues, de diferentes conceptos de derecho mercantil, también de cosas empresariales. Esto al final puede ayudar muchísimo tanto a gente que esté estudiando ahora mismo bachillerato que esté relacionado con ciencias jurídicas o sociales, gente que esté preparando oposiciones de cualquier carácter, pues desde correos hasta incluso las más complejas como pueden ser abogados, auditores del Estado, etcétera. Y sobre todo en esta clase también lo que se busca es que cualquier persona que haya llegado a este vídeo porque a lo mejor quiera constituir una asociación o una fundación o sepa exactamente cuál es la diferencia, se pueda enterar de manera sencilla pero acorde a la ley, que es lo más importante. Entonces, en esta masterclass, como os digo, principalmente vamos a hablar de qué es una asociación o una fundación, pasos para constituirlas y las diferencias que hay entre ellas. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Si tú quieres ver alguno de estos puntos en concreto, como siempre en todas estas masterclass, recuerda que aquí abajo tienes todos los minutajes. Si no me conoces, yo soy Nacho Portillo, estoy dando estas clases a través de YouTube porque también estoy siendo profesor en la Escuela de Negocios de Barcelona ENEB, en el máster de Marketing Digital y de Empresa. Así que si tienes cualquier duda, ya sabes que también me las puedes dejar en los comentarios, que para eso estamos. Y dicho esto, vamos a comenzar. El índice ya os lo he comentado, es más o menos el que vamos a ver a partir de ahora en el vídeo, asociaciones, fundaciones, pasos y después, como siempre, una pequeñita actividad que podéis mandarme también por correo, podéis preguntarme lo que queráis sobre ella, porque así yo creo que vais a aprender mejor todo lo que se va a contar en la clase de hoy. Así que vamos a empezar primero por lo más sencillo, que es definir de lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de asociaciones y fundaciones hay que entender que necesitamos conocer previamente el carácter jurídico de estas entidades. En otras clases ya he hablado de las diferencias de personalidad jurídica y de personalidad física, pero aquí es verdad que se van a juntar un poco ambas, porque empezando por las asociaciones, que es lo primero, tenemos que entender que es cuando se juntan tres personas físicas o jurídicas donde están persiguiendo un fin común, es decir, que tienen un objetivo dado que no tiene que ser excesivamente, necesariamente, perdón, algo de ganar dinero, es decir, no tiene que haber un ánimo de ganar dinero como tal, ya que, como te digo, las asociaciones pueden ser, por ejemplo, una asociación de vecinos o una asociación para ayudar contra el medio ambiente, recogida de basuras, etcétera. Simplemente se requiere que tres personas se unan, que pongan en común diferentes bienes o diferentes conocimientos y, lógicamente, que esto pues, lo dejen reflejado acorde a la legislación vigente. Obviamente también aquellas, como te he dicho, que no persigan un objetivo de ganar dinero, es decir, que no estén persiguiendo, por ejemplo, una recaudación de fondos para dárselo a algún tipo de sociedad de caridad, etcétera. Estas, lógicamente, no están sujetas al impuesto de sociedades. Ahora vamos a ver los límites que hay, no os preocupéis, que están un poquito más delante, pero de momento sí que me interesa que simplemente entendáis qué es una asociación, que como su propio nombre indica, no es más que asociarse, juntarse tres partes, tres personas. En este caso es un poco más complejo porque tenemos que saber ya lo de personalidad jurídica y física para que no asociemos el concepto de persona a una persona corpórea como soy yo, sino que lo podamos asociar también a una persona jurídica, como puede ser otra asociación, otra fundación, otra empresa, lo que vosotros queráis. Y sobre todo, qué ley es lo que regula esto, que es la ley del derecho a asociación, que os recuerdo que es uno de los derechos básicos y fundamentales en este país. Así que cualquiera de vosotros podéis crear una asociación, como os digo, para lo que vosotros queráis. E incluso, pues, por ejemplo, si queréis hacer algún tipo de actividad que os guste mucho como un juego o como cualquier cosa así, también lo podéis hacer. Luego, las asociaciones si se juntan, pueden formar federaciones y confederaciones, que eso ya lo veremos en otra clase si vemos que os gusta, que es un poquito más complejo. Y ahora vámonos a la otra cara de la moneda, que son las fundaciones. Para entenderlo de una manera fácil, yo siempre digo que la diferencia principal que hay entre una fundación y una asociación es que la fundación, en primer lugar, persigue un objeto de interés general, es decir, no está persiguiendo un objeto que les venga bien o que, por decirlo de alguna forma sencilla, les convenga perseguir a esas tres, cuatro, cinco o seis partes, porque, por ejemplo, la fundación puede ser solo una parte, no tienen por qué ser tres, sino que es algo que tiene que ser de interés general. Lógicamente, estas cosas están muy tasadas, aunque es verdad que hay veces que hay ciertos espacios en gris o que es un poquito complejo. Entonces, obviamente, después veremos cómo, pero hay un registro de fundaciones que se encarga de velar de que, obviamente, pues solamente haya fundaciones que realmente están persiguiendo un interés general, como puede ser la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el medio ambiente, como puede ser cualquier tipo de cosa que se os ocurra que mejore el nivel de vida de la población en general. Esta está regulada por la ley de fundaciones y sí que tiene una cosita, un pequeño detalle que sirve mucho para recordar y diferenciarla, y es el capital mínimo que exige la ley en estos casos, que son 30.000 euros. Al igual que en el caso de las sociedades, cosa que ya vimos en otra clase, como os comenté, no es necesario que esté completamente desembolsado, o sea, que nadie piense que estos 30.000 euros significa que tienes que ir al banco, coger esos 30 y dejarlos encima de la mesa. Ojo, si los tienes y quieres hacerlo, lo puedes hacer, y si no los vas a desembolsar, tendrás que darlos de otra manera.
Aquí, por ejemplo, al igual que en las sociedades, tenemos la opción de hacer una cosa que se llaman aportaciones no dinerarias, que es básicamente aportar algo como puede ser, pues, por ejemplo, este teléfono que está valorado en X cantidad de dinero y para ello sí que vais a necesitar un informe pericial para justificar que ese teléfono vale ese dinero. Pues en este caso, por ejemplo, pues un informe de Apple de que este teléfono vale pues 1.000 euros, 800 euros, la cantidad que sea, y con eso tú ya puedes añadirlo a la dotación que estás haciendo a tu fundación y te quitarías de tener que desembolsar esos 800 o 1.000 o 900 euros, lo que valga pues lo que tú estés aportando. Si en vez de ser un teléfono, que es algo muy barato, aportas, por ejemplo, un coche o aportas cosas así, pues lógicamente vas a llegar antes a los 30.000 euros. Y ahora vamos a ver cositas rápidas. Ya sabéis que en este apartado siempre me gusta poner como pequeñitas preguntas, cosas que puedan ir viniendo a la cabeza mientras incluso yo estoy explicando estos conceptos. Y aquí sí que vamos a hablar rápidamente primero de impuestos. Ya os comenté en una clase anterior, como os dije, de sociedades, la ley del impuesto de sociedades, quiénes estaban sujetas, quiénes estaban exentas. Y aquí en las asociaciones y fundaciones, por no liarlo mucho, porque si no nos vamos a tener que meter en muchos conceptos muy concretitos, lo que vamos a hacer es simplemente deciros que ambas, es decir, ambas figuras legales, fundaciones y asociaciones, son sujetos pasivos, ¿vale? Es decir, en principio sí que tienen que pagar este impuesto, pero no todas, ya que hay muchas que están exentas. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones, aquellas que no tengan un ánimo de lucro no tendrán que pagar este impuesto de sociedades, como os digo. Y en el caso de las fundaciones, tres cuartos de lo mismo, siempre que sean de interés general. Hay unos límites, ¿vale? Que los vamos a ver después, que es como ya vimos en su momento también para los grupos empresariales y demás, pues son unos ciertos límites que si cumples y sobrepasas, pues ya tienes que pagar ese impuesto. No es exactamente lo mismo, pero es para que os hagáis una idea de que hay unos límites que marcan, por así decirlo, el límite superior donde no te puedes pasar. Y sobre todo también lo que tenemos que entender aquí es que si hay otro tipo de impuesto, como por ejemplo puede ser el IVA, imagínate que en una asociación o en una fundación estáis vendiendo pues camisetas con el nombre de la asociación o de la fundación, lógicamente ahí tenéis que poner el IVA, porque por ejemplo las camisetas no están exentas, por mucho que sea algo de pues una asociación de gatos o de perros o de gente con cáncer, por ejemplo, me lo invento. Ese IVA lo tendréis que pagar, ¿vale? Y ya simplemente para terminar, aunque esto lo veremos luego en las diferencias de asociaciones y fundaciones, no penséis que obligatoriamente tiene que ser una fundación si queréis hacer algo grande o si queréis ir a perseguir un objetivo que de verdad lucha por la sociedad, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí mismo en España tenemos la Asociación Española contra el Cáncer, que es una asociación muy grande. Entonces, no es necesario crear una fundación en sí, ¿vale? Simplemente entendáis las diferencias que tienen y que luego, si un día llegáis a crearlas, pues que sepáis cuál os viene mejor a vosotros, ¿vale? Y antes de pasarnos el día, porque ya me iba a adelantar, rápidamente, al igual que hicimos con las sociedades, tenemos que entender cómo se gestionan las asociaciones y las fundaciones. Aquí hay gente que me dirá, Nacho, pues asociar, pues en este caso se gestionan con gente en una oficina trabajando con un ordenador. Lógicamente, amigo, eso es así siempre, pero lo que tenemos que entender es a nivel legal quiénes son las personas encargadas y sobre todo quiénes son las personas responsables, que es lo más importante, de llevar a cabo pues todas las actividades. Lo vamos a ver un poco más adelante, sobre todo las fundaciones, porque vamos a hablar de patronato y protectorado. Ya te voy diciendo esos dos nombres para que te queden un poquito en la cabeza, que también te digo que si estás preparando un examen de bachillerato o de la carrera o de derecho incluso, esto te va a entrar seguro porque patronato y protectorado son las dos partes más importantes de una fundación y si estás estudiando asociaciones y fundaciones tienes que conocerlo muy bien para saber las diferencias. Entonces, vamos a luego ampliarlo más, como te digo, pero sí que vamos a ver exactamente el tema de Asamblea General, que básicamente, si os acordáis de la clase que hablamos de sociedades, que hablamos de la Junta General de Socios, yo os comentaba que este era un órgano democrático que lo que intentaba era trasladar, por un lado, la propiedad del capital, en este caso, los diferentes motivos que tendría, diferentes cosas que quería comentar, al órgano que lo administra. Es decir, de alguna manera se tienen que poner de acuerdo. Pues aquí pasa un poco lo mismo con la diferencia de que las personas que poseen la asociación normalmente son aquellas que también lo administran y la gestionan. Esto puede luego ser diferente, la asociación puede tener a más gente que no sean personas que a lo mejor tengan que estar decidiendo en esta asamblea, pero sí que tenemos que entender más o menos cómo se gestiona, ¿vale? Entonces yo creo que más o menos ha quedado claro, no espero no haberme liado mucho, pero si no, yo os digo que al final vamos a ampliar un poquito más por si alguien se ha quedado con dudas. Y aquí, pues ya sabéis que me gustan mucho los cuadritos, yo creo que los cuadros ayudan muchísimo para que podamos estudiar mejor. Simplemente vamos a pasar rápidamente por aquí. En este caso, vemos que las asociaciones no declaradas de utilidad pública pues tienen esta serie de condiciones, pues una serie de ingresos, 75.000 euros por superarlos, luego, por ejemplo, las rentas no exentas, etcétera. Esto yo creo que no tiene mucha dificultad, no creo que haya que explicar nada por aquí. Y luego, pues simplemente que no cumplan algunas de las condiciones anteriores. Yo creo que en estos cuadros se pueden entender bien, pero lo dicho, si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro, lo dejáis en comentarios y yo los contesto. Aquí, pues de nuevo, pues tenemos las asociaciones de utilidad pública y fundaciones. En este caso, pues vemos exactamente cuál es la ley que las está registrando, en este caso, que las está regulando. Así que vamos a pasar este cuadro, pero os digo lo mismo. Si hay alguna cosa que no entendáis o alguna
ley en concreto que entréis luego aquí a leer y no quede claro lo que sea, lo ponéis en comments o me mandáis un email y yo os lo ayudo encantado, os lo resuelvo sin problema. Y ahora sí que va a venir un poquito de texto, no os asustéis, ¿vale? Pero es porque necesitamos hablar de los pasos para crear asociaciones y fundaciones. Como las asociaciones son más fáciles y sobre todo son menos habituales a la hora de, por ejemplo, exámenes o cosas más complejas, nos vamos a centrar mucho en las fundaciones. Entonces, voy a pasar un poquito rápido, si me lo permitís, por las asociaciones. Sobre todo, vamos a definir estos pasos y luego vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla, como para todo el mundo, como para si alguien necesita salir a la calle y ver exactamente cómo se hace. Pero para eso necesito que prestéis un poquito más de atención ahora y que os traguéis todo este texto porque si no van a ser muchas más diapositivas. Verás que es muy sencillo. Mira, todos los puntos vamos a pasar rápidamente por ellos y yo creo que todos quedan claros. En el primer punto está clarísimo que tenemos que definir los miembros. Ya sabes que somos tres, en el caso de las asociaciones, personas físicas o jurídicas. Te recuerdo que las personas jurídicas pueden ser pues sociedades limitadas, sociedades anónimas, comunitarias por acciones, comunidades de bienes, otra misma fundación, otra asociación. Vamos, las opciones son todas las que tú quieras y más. Y luego, pues por supuesto, las personas físicas, que puede ser tú, tu primo, tu madre, tu hermano, quien tú quieras. La denominación social, ya hablamos también de ello en las sociedades, no es más que el nombre exactamente. Recuerda que no puede haber dos con el mismo y para ello tenemos que hacer previamente un papelito que se llama la solicitud de la denominación negativa, que básicamente es que tú le estés preguntando al Estado o al ente en concreto que está regulando, en este caso asociaciones, si hay otra que se llama como tú. En el caso de que no la haya, pues te da un papelito diciendo que no la hay y entonces tú ya puedes seguir con todos los siguientes pasos. En cuanto al área de actividad y objeto social, en estos casos ya os digo, depende concretamente de lo que estéis haciendo. Yo siempre os pongo ejemplos que son muy claros y son muy típicos de las carreras, de las facultades, que son pues, las asociaciones de vecinos, que eso es muy típico. Por ejemplo, puede ser desde para limpiar el barrio, para protegerlo, para a lo mejor cuidar a los animales que haya en él, hasta cosas que a lo mejor sean más concretas de un hobby, pues por ejemplo, de algún tipo de videojuego o de algún tipo de actividad o de deporte incluso. Recuerda lo que te he comentado antes, las asociaciones, cuando luego se unen tres o más, pueden ser una confederación, pueden ser federaciones, y esto, por ejemplo, en el caso de los deportes, es muy habitual, ya que hay deportes que a veces se crean nuevos. Por ejemplo, en su día se creó el parkour, si no recuerdo mal. Son deportes que no están reconocidos en España, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es que este sería el proceso para que un deporte, por ejemplo, llegase a tener su propia federación y en el caso de que esté reconocido internacionalmente, pudiera competir España en esos deportes, porque tendríamos esa federación. Aprovecho también para recordaros que las federaciones de los deportes solo puede haber una. Eso ya lo comentaremos un día con más calma y hablaremos de la ley del deporte, que a lo mejor eso es algo que le gusta más a los que veis estos vídeos porque muchos me seguís del tema fitness. Pero bueno, el tema 3 yo creo que sin problema, ¿verdad? Y luego, en este punto 4 tranquilo que no vamos a ver todo exactamente, vamos a ver los estatutos. A los estatutos ya me he referido otras veces, en el concepto de tal, de estatutos, por ejemplo, en las sociedades, luego las fundaciones lo vamos a volver a hablar, pero simplemente para que te quede claro y sea una definición sencilla de estatutos, es, vamos a decirlo de alguna manera, la hoja de ruta de cómo se va a gestionar esa fundación o esa asociación. Es decir, es algo así como el manual de instrucciones al cual vamos a recurrir cuando haya cualquier tipo de problema. Además de ello, por supuesto, identifica toda nuestra sociedad, o en este caso, toda nuestra fundación o asociación. Pues, por ejemplo, el nombre, los fines, el domicilio, el ámbito, es decir, todo ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, dónde se ha constituido, quiénes son las personas que están ahí, qué han aportado, qué objeto tenéis en común, a qué fecha estamos, todo ese tipo de cosas. Y luego, pues, por ejemplo, en los diferentes casos, ponemos, por ejemplo, uno de los últimos puntos, que es causas de disolución y destino del patrimonio, que esto es básicamente, pues, si, pues, por ejemplo, os enfadáis mismamente y decís, oye, si llega un punto que a lo mejor estáis dos personas que estáis fundando una fundación y no estáis de acuerdo en cómo va a continuar, o no estáis de acuerdo en cómo se están consiguiendo los objetivos, si en los estatutos figura una causa de disolución y destino al patrimonio que tenga que ver con ello, automáticamente se haría. Es decir, no tendríais ni que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ya están los estatutos. Esto sucede exactamente igual en las sociedades. Incluso hay casos en los que las sociedades en sus estatutos dejan claro que llegado un momento dado o llegado una condición dada, la sociedad se cierra. Por ejemplo, cuando has conseguido un objetivo de dominar un mercado o cuando has conseguido un objetivo que pueda ser, a lo mejor, tener una relación con otra empresa, alguna cosa de este estilo, ¿vale? Y luego, los siguientes puntos son un poquito más formales, pero vamos, celebrar la constitución formal, que simplemente es acudir al notario en este caso, y también vosotros que tengáis la diferente reunión donde acordéis quién es el presidente, el vicepresidente, los vocales, etcétera, que simplemente, pues en la mayoría de casos, como las asociaciones son pequeñitas, va a ser pues que os reunáis en casa de alguien y que hagáis este acta y ya está. El acta fundacional, como os digo, normalmente esto os puede ayudar a un notario. Si no recuerdo mal, lo que es redactarla como tal, también la podéis redactar vosotros. En este caso, podéis descargarlas de internet porque no hay ningún problema, porque ya sabéis que hay un montón de modelos base de estatutos, tanto de asociaciones como de sociedades. Incluso si queréis os puedo dejar uno por aquí abajo. Y pues, luego los siguientes pasos, lógicamente, presentamos documentación en el registro para que nos la validen,
enseñamos los libros de asociación, que son libros de socios, de actas y de cuentas, solicitamos el CIF, ya os lo he puesto después, pero ya os lo digo ahora, el CIF y NIF es lo mismo, significa código de identificación fiscal o número de identificación fiscal, es el DNI, es básicamente para identificar tanto las asociaciones como las sociedades como las fundaciones. Y en último puesto, abrir una cuenta bancaria, ¿vale? En este caso, para que podamos pues pagar cualquier cosa que necesite la sociedad, la asociación, en este caso, perdón, o cualquier tipo de ingreso que podamos percibir, ya os digo, por venta de camisetas, donaciones, lo que cada uno quiera. Y aquí vamos a ver ahora el tema del impuesto de sociedades, ¿vale? Pero yo creo que hasta ahora ha quedado claro. Si no es así, por favor, me lo comentáis. Si queréis saber exactamente cómo hacerlo vosotros, los pasos son los mismos, pero tenéis que entender que esto depende de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo estáis en Madrid o estáis en Barcelona o estáis en Valencia o estáis en Murcia, donde sea, tendréis que ir al ente encargado en vuestra comunidad autónoma de la creación de asociaciones, que es el registro, ¿vale? Entonces, simplemente la mayoría de veces ya podéis hacerlo de forma telemática. No os puedo poner aquí todos los links porque tendría que poneros uno de cada comunidad autónoma, pero de nuevo, si hay alguna duda concreta de dónde acudir o cómo se hace ese pago de esa tasa o cómo se tiene que hacer exactamente uno de estos pasos, me lo dejáis, ¿vale? Para que lo podáis hacer sin ningún problema si alguien está viendo este vídeo para hacer una asociación o una fundación. Ahora vamos a ir a las fundaciones, que como os he dicho es un poquito más complejo, tampoco es que sea lo más difícil del mundo, pero vamos a intentar primero ver los pasos, ¿vale? Os los he puesto aquí en 5 pasitos que yo creo que son muy fáciles y ahora vamos a ir viendo uno por uno, de una forma un poquito más concreta, pero que yo os digo que tampoco es nada del otro mundo. Vamos a verlo rápido, aquí tenéis los 5, vamos a ir uno por uno ahora, entonces vamos a ir directamente al primero, en el cual tenemos que crear los estatutos. Ya os he dicho un poco lo mismo de lo que son los estatutos, tanto en asociaciones como en sociedades. En el caso de las fundaciones, sí que es verdad que en este caso tendríamos que identificar al fundador y sobre todo tendríamos que identificar el objeto social, es decir, lo que estamos persiguiendo. Puede ser acabar con el hambre en el mundo, puede ser acabar con algún tipo de tala de árboles, lo que queráis, pero tiene que quedar muy claro y muy identificado porque ha habido el caso, muy habitual, que los fundadores de una fundación luego mueran porque suelen ser gente de una edad más avanzada o porque las fundaciones a veces tienen muchísimos años detrás y es muy claro que luego debe quedar claro para las personas que están dirigiendo esa fundación y para sobre todo que quede claro y plasmado en papel para que esa fundación esté obligada o esté atada a hacerlo así durante toda su existencia. Lógicamente esto luego se puede modificar de acuerdo a los fundadores y demás, ¿vale? O sea, no es algo que te ate de por vida, pero simplemente es algo, yo creo que el punto más importante en relación a estatutos y fundaciones. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con materia de gestión, resolución de conflictos, etcétera, va en los estatutos. Ya sabéis que los estatutos le podéis añadir prácticamente todo lo que queráis, siempre y cuando no sea contrario a la ley. O sea que por ese lado, pues, como os digo, si queréis meter algún tipo de... lo más habitual, por ejemplo, es que en el caso de empate en una votación, cómo se gana, ese tipo de cosas, pues tirando una moneda, cosas por ese estilo. Simplemente, pues si queréis dar más peso a los votos de una persona u otra, cosas por ese estilo. Luego vamos a necesitar el certificado de denominación negativa, que esto es lo que hemos hablado antes. En el caso de las fundaciones es exactamente igual. En este caso tenemos que pedirlo al registro de fundaciones, donde, pues en el caso de que no haya ninguna que se llame como nosotros, nos darán ese certificado de denominación negativa y podemos avanzar, porque esto es como un videojuego, ya hemos hecho esta tarea, podemos avanzar a la siguiente y podemos liquidar nuestro impuesto de transmisiones patrimoniales en la delegación de Hacienda. De nuevo, dependiendo de dónde estemos, pues estará en un lado o en otro, porque es algo de la comunidad autónoma como tal, ¿vale? En el tercer punto ya nos va a tocar irnos a los bancos, irnos a los notarios, porque hay que hacer diferentes procesos, como os podéis imaginar, pues crear una cuenta bancaria para la fundación, etcétera, pero sí que tenemos que saber exactamente cómo hacer estos pasos. Lo primero que os digo es que, aunque nosotros tengamos el certificado de denominación negativa, técnicamente nosotros no hemos creado la fundación, es decir, esa fundación no tiene esa personalidad jurídica de la que estábamos hablando antes. Recuerda que la personalidad jurídica es la que nos legitima para, por ejemplo, crear cualquier tipo de negocio jurídico, acto jurídico, como puede ser abrir una cuenta en el banco, firmar un contrato, como puede ser cualquier cosa que se os ocurra en el tráfico legal, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos, al igual que en las sociedades, es que creamos esa cuenta bancaria a nombre del fundador o de los fundadores, para que después se cambie la titularidad a la fundación. Y, lógicamente, aquí tenemos que ir al banco, comentar esta situación exactamente, que es una cuenta para una fundación, tenemos nuestro certificado de denominación negativa. Con eso ya tenemos la cuenta, que nos darán también un certificado bancario, es decir, de que tenemos esa cuenta bancaria ya operativa y que luego esa cuenta bancaria va a pasar a nombre de la fundación. Y una vez tengamos ya todo esto, ya podemos empezar a solicitar nuestro NIF, ¿vale? Y ahora, por si alguien no se acuerda que lo hemos comentado y también puede tener una duda, que es el desembolso, vamos a recordar un poco rápidamente las fundaciones, que en este caso están reguladas por la Ley 50/2012 de fundaciones, el tema del capital. En este caso no es capital social, ¿vale? Que esto a lo mejor es un error que hay personas que pueden llegar a tener, pero es simplemente el capital que en este caso la ley prevé que es mínimo para una fundación, que son 30.000 euros, ¿vale? Como ya os he dicho antes, no es necesario que esté completamente desembolsado, pero en el caso de que estéis aportando algo que sea no dinerario, necesitaréis un informe pericial, es decir, un experto que avale lo que vale.
valga la redundancia. En el cuarto paso ya, pues en este caso solicitamos nuestro NIF. Básicamente, no hay mucho más que comentar aquí, pero es que lo que tenéis que entender es que el NIF es como el DNI. Sin él no podemos hacer nada, no podemos trabajar, no podemos operar, no podemos prácticamente ni tener una fundación. Entonces, simplemente es solicitarlo, al igual que una renovación de DNI. Y sí que es importante que no os olvidéis de este paso, porque aunque luego lo podéis solventar, lógicamente, si no, pues va a ser más tiempo que vais a tardar. Y de buena manera, cuando tengamos ya, en este caso, pues los 4 puntos que os pongo aquí, que es la escritura pública, estatutos, el NIF y el justificante de pagos de impuestos, ahora sí que ya podemos solicitar al registro de fundaciones nuestra inscripción, porque tenemos todo lo que nos está pidiendo la ley. En el punto 1, que os pongo escritura pública de constitución de la fundación, no es más que el acta de constitución de la fundación, recordad, ese documento privado que en el caso de que sea un fundador, pues lo está firmando solo él, ¿vale? Al igual que en una sociedad unipersonal. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es, al igual que en ese, irnos al notario para que el notario nos lo eleve a documento público. Esto es básicamente porque así es como lo exige la ley, porque en este caso, como las fundaciones, las asociaciones y en este caso las sociedades también, requieren de que cualquier ciudadano pueda acudir y pueda ver ese tipo de documentación que es pública. Ojo, en este caso no son las cuentas, en las sociedades sí, pero simplemente para que entendáis que esto se hace por un principio de seguridad, para que cualquier ciudadano pueda ver una transparencia y pueda ver que este tipo de cosas al final están en un registro público, que os animo a que cualquiera de vosotros podéis acudir a cualquiera de ellos o incluso podéis hacerlo por internet hoy en día y obtener las cuentas anuales de cualquier empresa que las haya depositado en España o obtener cualquier tipo de información de cualquier fundación o asociación. En definitiva, que al final esto es más seguridad para todos nosotros. Y ahora vamos a terminar hablando rápidamente de la gestión de una fundación como tal. Antes os he hablado de patronato, de protectorado, entonces ahora vamos a definirlos rápidamente. Sí que vamos a poner aquí unas definiciones más legales, unas definiciones más concretas que os podrían pedir más en algún tipo de examen o algún tipo de prueba. Lógicamente, este tipo de examen, este tipo de pruebas, yo lo que os recomiendo es que os memoricéis muy bien el tipo de datos que os están dando para que luego no pongáis una definición de andar por casa, sino que pongáis la definición concreta que está haciendo mención a la ley. En este caso vamos a hablar que el patronato, no vamos a ver directamente el texto porque eso lo podéis hacer todos sin mí, simplemente quiero explicaros lo que es exactamente. Y en este caso vemos que es un órgano de gobierno. Un órgano de gobierno al final como también era un órgano de administración en el caso de las sociedades. En este caso lo que se busca es que administre, sobre todo que administre de una manera correcta, por eso os pone aquí con diligencia, los bienes y derechos de la fundación. Es decir, las fundaciones luego pueden llegar a ser muy grandes, porque recordad que cualquier persona puede también hacer una donación a una fundación o, por ejemplo, puede acudir a ciertas subvenciones o puede acudir a algún tipo de fondos europeos a lo mejor o de incluso fuera de Europa que se den para algún tipo de objeto social que ellos están vinculados. Entonces, esto es básicamente para que esas personas estén muy claro quiénes son y, sobre todo, esas personas estén sujetas a una responsabilidad que es administrar de forma diligente para con la fundación. Porque si esas personas, por ejemplo, empezasen a hacer cosas que no deben, como pagarse sueldos muy grandes, por supuesto, el cargo de patrono es gratuito, lógicamente se puede reembolsar los gastos que lleve aparejados, es decir, tú no cobras por ser patrono de una fundación, o no deberías, mejor dicho, pero sí que es cierto que todos los gastos te los van a reembolsar. Entonces, echa la ley, echa la trampa, porque sí que es cierto que igual tú no cobras como tal por una fundación, pero si te están reembolsando todos los gastos de unos hoteles de 5 estrellas, viajes de 5 estrellas también y muchísimas dietas que luego al final no gastas, en el fondo sí que te están pagando. Y en ese caso, pues tendríamos un rendimiento en especie. Pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro vídeo, si no. Yo creo que básicamente la definición que os podéis quedar concreta es esta que os pongo aquí y la definición de andar por casa es que es el órgano que se encarga de dirigir o mejor dicho de administrar la fundación, ¿vale? Son aquellos que tendrían que ser como los directores, si queremos decirlo de alguna manera, pero con la salvedad de que no se dice director sino patrono, que queda mucho mejor, creo yo. Y luego, en este caso, pues tenemos el protectorado, que es un poco el enlace con la Administración General del Estado. Vamos a decir como el profesor, ¿no? O el supervisor, mejor dicho, que está ahí echando un vistazo para asegurarse de que pues todo sigue acorde a la ley, básicamente porque esa fundación realmente es una fundación, que pues todos los caudales, tanto públicos como privados que está manejando, es decir, el dinero y los bienes, se están llevando al caso concreto. Pues, por ejemplo, si tú quieres una fundación para levantar casas para gente sin hogar, pues en este caso el protectorado lo que se encargaría de velar, entre otras cosas, es de que tú lleves eso a cabo. Es decir, de que esa fundación luego no esté a lo mejor 10 años diciendo que va a construir un complejo de viviendas gratuitas en Vallecas y al final no lo construya nunca y ese dinero pues se quede en la manita de más de uno, ¿vale? Entonces, para definirlo, como te he dicho, de forma
profesional y de forma de un examen, yo me quedaría con las definiciones que os he puesto aquí, que además son definiciones cortas, son 3 4 líneas, yo creo que se pueden memorizar muy fácilmente. Y si no, las definiciones sencillas, las que os decís vosotros en vuestra cabeza o las que yo recomiendo que poco a poco vayáis entendiendo mejor, son estas que os digo. Por un lado, el patronato son los que se encargan de dirigir, son los que se encargan de administrar la fundación, son aquellos que son los directores, ¿vale? Pues si queréis esa palabra que os ayude un poquito más. Y en otro lado, el protectorado, como su nombre indica, son los que protegen, son los que vigilan, los que supervisan. Y en este caso son el enlace con la Administración General del Estado, ¿vale? Yo creo que con esto queda bastante clarito. Y simplemente, bueno, pues os pongo aquí la diferencia principal, aunque si queréis os lo amplío un poco más, pero yo creo que esta es la más básica y os va a quedar muy bien. En este caso es los fines comunes versus los fines de interés general. En las asociaciones, como os he dicho, se puede perseguir un fin que en este caso sea común a las partes, a una parte, a las 3 partes, perdón, pero que no tiene por qué ser a todo el mundo. El ejemplo más claro es un grupo de vecinos que quiere hacer una asociación para limpiar su barrio. Eso les interesa mucho a ellos, pero a lo mejor no interesa nada a una persona que vive incluso en otra ciudad. En el caso de las fundaciones son interés general, ¿vale? Cáncer también puede ser, terrorismo, etc. Pero importante la salvedad de que no es obligatorio. Es decir, esa es la diferencia, pero no hay obligatoriedad en ello, ¿vale? Luego, por otro lado, también hemos visto el tema del dinero, el tema del capital, 30.000 euros en el caso de las fundaciones, las asociaciones no tienen un mínimo, puede ser lo que tú quieras. Y luego hemos visto que el proceso es muy similar, con lo cual por ahí yo creo que tampoco, o sea, sí que es verdad que luego a nivel de gestión en el patronato y protectorado esos órganos no existen dentro de la asociación, porque la asociación es más, vamos a decir de alguna manera, autosuficiente, vamos a decir más autogestionada y también suelen ser más pequeñas. O sea, las asociaciones, como os digo, la gran mayoría de ellas son asociaciones muy pequeñas que no tienen a lo mejor ni siquiera un local o que tienen un pequeño local. Como curiosidad aquí, como os he dicho antes, las asociaciones son súper diversas, es decir, podéis hacerlo de lo que vosotros queráis, siempre que sea de acuerdo a la ley. Y ahora, justo que me ha venido a la mente, y esto si queréis puedo hacer un vídeo más largo explicándolo, pero un caso muy concreto son las asociaciones canábicas. Ya sabéis que hay asociaciones donde las personas pueden fumar de forma conjunta marihuana, también pueden producirla y demás, porque os recuerdo que el consumir drogas en España de cualquier tipo no es algo, que no es un delito, no es ilegal. Lo ilegal es el tráfico de las mismas y la compraventa. Claro que eso deja un vacío legal, pero en el caso, por ejemplo, de la marihuana, que es algo que se puede cultivar, es algo que se ha demostrado y se sabe que se puede cultivar en cualquier parte y sobre todo en España mucho más fácilmente, estas asociaciones lo que buscan es legitimar que las personas que comparten ese objetivo, que tienen ese objetivo común, lo puedan hacer, ¿vale? Pero en cambio no sería nunca un interés legítimo, vamos a decir, para toda la población, por lo que no podría ser una fundación, o quizás ahí entraríamos en un debate que no es ni el momento ni el lugar y sobre todo no es el canal para ello, pero sí que me gustaría que entendáis esas pequeñas diferencias, ¿vale? Pero sí que os digo, ya para terminar también, aunque me repite mucho, que la principal diferencia es esta que vais a encontrar aquí, ¿vale? Entonces, si algún día dudáis o no os acordáis, simplemente esta es la más sencilla de recordar y es la más importante a la hora de hablar de fundaciones y asociaciones, mucho más que el dinero y otras cositas de ese estilo, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo aquí también estos pequeños cuadros a modo de resumen. Como os digo, yo creo que esto es lo más fácil, es que le saquéis un pantallazo para que podáis luego estudiarlo, pero vamos, que no hay nada aquí mucho más que explicar, no me voy a detener en ello porque es todo lo que hemos hablado en la parte de fundaciones, ¿vale? Entonces, una pequeñita actividad que no es muy difícil, que además tampoco yo creo que lleve mucho tiempo, es el buscar y encontrar una fundación en España de algo que a vosotros os guste, también puede ser una asociación, ¿vale? No os quedéis solo con fundación. Sabéis que para ello, como hemos visto en la clase, podéis acudir al registro, podéis buscar por internet y lo que sí me gustaría es simplemente que interactuéis con ella, que veáis qué es lo que hace exactamente, en qué registro está, pues por ejemplo, si es de Murcia, si es de Madrid, si es de Valencia, también pues a lo mejor qué tipo de patronos tiene, cómo es su protectorado y sobre todo que, no sé cómo decirlo, que intentéis ver la aplicación de este tipo de cosas, de este tipo de leyes, de este tipo de normas en la vida real, porque eso es lo más interesante y a veces vais a ver que difiere, que no es exactamente igual. Así que os dejo por aquí esta actividad y antes de terminar ya sabéis que tenéis por aquí el contacto en Instagram, Nacho Portillón, que me podéis seguir, estoy subiendo stories de vez en cuando, suelo hablar de diferentes noticias económicas, también suelo hacer rondas de preguntas, así que me podéis seguir por ahí también para mandarme mensajes o dudas, que ya sabéis que las redes sociales las gestiono yo, con lo cual contesto todos los mensajes que puedo. Y si tenéis algún tipo de duda más elaborada o de algún tipo de actividad, de otras masterclass, tenéis ahí el correo también. Ya sabes que tengo más masterclass subidas así. Por supuesto, también tengo más vídeos un poco más entretenidos, yo creo, pero que también te voy a dejar por aquí o por aquí para que les eches un vistacito. Y nada, simplemente darte las gracias por ver este vídeo, tanto si es porque estés preparando una oposición, estés estudiando, porque te apetezca hacer una sesión o porque te guste verlos. De verdad, muchísimas gracias. Ya sabes que si te suscribes y le das like, pues está muy bien, pero a mí lo que me gusta de verdad es que le dejes un comentario en este vídeo y
y me digas qué te ha parecido, me digas de qué temas te gustaría que hablase, de cuáles te gusta más que hable, cuáles te gusta menos o alguna duda que puedas tener. Y yo con todo eso de verdad me ayudáis muchísimo a saber qué es lo que os gusta y así pues intentar un punto de vídeos que a mí me gustan, vídeos que a vosotros os gustan y vídeos que yo sé que YouTube va a recomendar. Así que ya sabéis, si queréis ayudarme con eso, es muy rápido, es muy facilito, me ponéis abajo lo que os gusta y así yo lo tengo claro. Así que gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.